Después de 80 años sin casos, el carbón de la panoja del maíz se vuelve a presentar en el cultivo, con presencia en la provincia de Córdoba, Santa Fe, San Luis y la provincia de Buenos Aires. Esta terrible y agresiva enfermedad está impactando fuertemente en los rendimientos del cultivo. Desde Corral de Bustos, en la provincia de Córdoba, el productor Hugo Guío, el fitopatólogo Tino de Rossi y el gerente de desarrollo de KWS, Fernando Guerra, comparten cómo debe ser su manejo y la estrategia para evitar su dispersión. En las últimas 2 campañas se detectaron en zona núcleo rebrotes de una enfermedad muy agresiva que afecta el rendimiento del cultivo de maíz, el carbón de la panoja. Una patología que había casi desaparecido de los sistemas de producción, pero luego de casi 80 años vuelve a preocupar a productores y especialistas. Desde Córdoba, Roberto de Rossi, Fernando Guerra y Hugo Guío nos comparten el panorama. Justamente en la época de pandemia fue en los años en los que los empezamos a encontrar, empezamos a ver los primeros focos en una zona bastante cerrada, que recién ahí es donde nos empezó a llamar la atención, empezamos a hacer los primeros trabajos de diagnóstico y a partir de ahí, que era una zona de unos 50, 80 kilómetros alrededor del foco cero, ya en esta tercera campaña ya tenemos presencia de este patógeno por lo menos en 5 provincias. Acordarse que hay 2 carbones, porque puede llegar a ser confusión. El carbón común del maíz, que está causado por Ustilago maíz, que es el que normalmente vemos y nos acompaña hace muchísimos años en todos los lotes de Argentina. Y el que nos está preocupando en este momento es el carbón que se denomina carbón de la panoja del maíz, causado por el hongo Sporisorium rayleanum. Este hongo es el que viene creciendo en estas últimas 3 campañas de manera muy importante. Estuvo presente, las citas en las cuales lo encontramos son de 1935 a 1940, pero después, desde esas citas hasta estos últimos años, campaña 2021, que lo volvimos a encontrar en los lotes de Argentina, no estaba presente. Nadie lo había encontrado ni lo habíamos visto de la manera que se está presentando. Y según los estudios que vienen haciendo en las últimas 2 campañas, ¿cómo es el ciclo del carbón de la panoja? Es una enfermedad distinta, es una enfermedad que se considera enfermedad de suelo. El hongo tiene unas teliosporas, que son unas estructuras negras en las cuales sobrevive en la etapa favorable, que quedan en el suelo por 5 o 7 años, dependiendo de la literatura, mucho tiempo. El momento de infección es justamente eso, como está en el suelo, cuando implantamos el cultivo, estamos tratando de sembrarlo, esas 2 o 3 semanas que puede estar tratando de emerger el cultivo, principalmente en maíces de fechas de siembras tempranas, que tarda más tiempo en emerger, es donde tienen más posibilidades de infectarse, porque ahí es donde pueden infectar este patógeno, por hipocótilo o por radícula cuando está emergiendo. Es un periodo de infección muy cortito, pero muy importante. Este patógeno lo que hace es posicionarse en el meristema apical de la planta, viene creciendo con la planta y hace que la planta evolucione de forma distinta. Entonces nos vamos a encontrar con plantas más chicas, deformadas, entrenudos más cortos, que también induce a una superbrotación. Entonces vamos a ver normalmente, en lugar de una espiga o 2 típicas del maíz, puede haber varias más, pero todas deformadas, consumidas por el carbón. Entonces lo vamos a ver normalmente cuando esté por florecer el cultivo recién. O sea, la espiga tiene 0 rendimiento y aparte es una bomba de contagio que queda en el lote durante años. Tal cual, y un poco lo más importante, ¿no? Dijiste espiga y estamos diciendo de ver la espiga, a pesar de que el nombre es carbón de la panoja. La panoja es lo que nos puede diferenciar un poco la enfermedad y es lo que le da el nombre a la enfermedad, pero en realidad lo que más importa es que la espiga es improductiva. Entonces ahí es donde tenemos que ver y hacer foco, porque podemos tener distintos tipos de síntomas. Panojas todas oscuras por esas teliosporas, la planta enana, achaparrada, con los entrenudos cortos, pero lo más importante es que la espiga quede improductiva completamente, toda consumida. Estos son los 2 carbones del cultivo de maíz. El que tengo acá en la mano derecha justamente nos está mostrando el momento de infección y la forma en la que genera la enfermedad, que es el carbón común causado por Ustilago maíz. La planta va a generar la espiga, va a generar granos y el momento de infección es por los estigmas. Por eso vamos a ver que genera estos tumores, agallas, que tienen esta telita blanca que contiene las esporas estas negras, que lo diferencia del otro carbón, el que tengo acá en la mano izquierda. Este es el famoso carbón de la panoja, pero que justamente elegimos la espiga para mostrar la preocupación que tiene. Toda la espiga sale con una masa carbonosa llena de teliosporas y no produjo casi nada de lo que es la producción de cultivo. ¿Cuáles son los niveles de incidencia que vieron y cuantificaron en los últimos años? ¿Y cómo puede evolucionar y proliferar esta enfermedad? La gran mayoría de los lotes hasta ahora tienen incidencias bajas.
podemos decir entre un 1 y un 5%, lotes con menos todavía, que ya son incipientes. Pero siempre encontramos todas estas últimas 3 campañas, lotes que nos llaman la atención y que preocupan, que van entre un 10 a un 25, 30% de incidencia, y eso realmente tiene una implicancia en el rendimiento directa. Planta enferma, planta infectada, planta que no es productiva. Roberto De Rossi detalla los manejos y estrategias para prevenir su proliferación en la cosecha del cultivo de maíz. La solución es todo un manejo integrado, ¿no? Sabemos que esto no va solamente con una sola técnica. Tenemos que partir, como todas las enfermedades en los cultivos, largando con la genética que haya sido comprobada con alta presión de la enfermedad para saber que lo puede soportar. Luego todo lo que es manejo, no hacer rotaciones de maíz sobre maíz, que es una de las preocupaciones que podemos llegar a tener en algunas zonas. Todo lo que son tratamientos de semilla, lamentablemente hoy en día no tenemos tratamientos registrados que lo puedan controlar, pero sí ya estamos trabajando en el desarrollo de moléculas que tienen el control en otros países que tenemos que registrarlas acá en Argentina. Una de las cosas fundamentales es ir detectando los primeros focos. Hacer un diagnóstico es parte del manejo porque hasta ahora no la conocemos. Hay poca información y hay poca gente que las pueda diferenciar entre los dos carbones. Diferenciarlo y empezar a notarlo, ver qué híbridos tienen más y qué híbridos tienen menos. Por otro lado, si empezamos a encontrar el lote, tratar de tomar precauciones. Se debería sacar la planta o por lo menos no dejar que se diseminen esas estereosporas que quedan mucho tiempo en el suelo. Es poco probable hacerlo en los niveles productivos que tenemos en Argentina y por las extensiones, pero sí tenemos que tratar de, por ejemplo, si tenemos un lote afectado, que sea el último de cosecharlo para no distribuirlo ahí en la zona, y lógicamente la cosechadora, antes de irse a otro lado, ser limpiada lo mejor posible. ¿Y por qué es tan importante desde lo productivo erradicar y mantener a raya esta enfermedad? Es grave porque al tener un periodo de tanto tiempo en el cual no estuvo presente, no estaba dentro de la mirada de los seleccionadores como un target para hacer mejoramiento. Entonces los híbridos que tenemos hoy no sabemos qué comportamiento tienen. Tenemos que empezar a buscarlo. Lo venimos haciendo ya estos últimos 3 años con varios de los semilleros de Argentina, pero es un trabajo que lleva tiempo. Por otro lado, es una enfermedad que es muy explosiva, la vemos recién allá en floración. Vamos a terminar de ver las sintomatologías cuando está avanzada en la etapa reproductiva del cultivo y llama la atención porque es un momento de infección. Entonces, al ser tan chiquitita esa ventana en la cual infecta, puede ser que una fecha de siembra esté afectada, la otra no. En la misma zona, distintas fechas de siembras pueden tener distintas afecciones. Eso es lo que tenemos que buscar y tratar de interpretar. De Rossi y Guerra hacen foco en la importancia de la selección genética del híbrido y el tratamiento de la semilla en lotes que fueron afectados por la enfermedad. Justamente es la búsqueda que tenemos que hacer en estos años de buscar híbridos que tengan mejor comportamiento para que cuando vuelvas a un lote afectado estés seguro que estás poniendo un material que pueda zafar de ese problema o ya tener incorporado un tratamiento de semilla que te pueda ayudar a no tener el problema desde el inicio. Lo más interesante es que nosotros sobre todas las preguntas siempre tenemos que responder con genética, pero no respondemos solos o no nos alcanza el desarrollo que podemos hacer solos internamente a puertas cerradas. Entonces esto fue un proceso en el cual hace 3 campañas empezamos a encontrar el problema con los referentes, alinearnos con ellos, alinearnos con los productores, también con la gente que puede hablar sobre este tema o que puede dar difusión, y empezamos a trabajar. A la problemática puesta y vista empezamos a desarrollar todo nuestro programa genético, empezamos a probar desde nuestras líneas hasta nuestros productos para empezar a filtrar aquellos híbridos que pueden tener una mejor solución, y a su vez también el compromiso que tenemos de generar información para poder trabajar con criterio cada una de las enfermedades. Obviamente tenemos que trabajar con genética y lo que está alrededor. El maíz lo que tiene como oportunidad es un triángulo virtuoso donde el productor pone su energía, pone su plata y pone su riesgo en una empresa para que le dé un mejor germoplasma. Nosotros tomamos eso, pero necesitamos otros actores, necesitamos a las facultades, necesitamos a INTA, necesitamos el compromiso de toda la cadena para que eso crezca. Entonces en esto estamos trabajando con un grupo de referentes y estamos trabajando también con otras empresas, porque no es solo la genética, sino también son los curasemillas, también es entender el momento de siembra, también es entender cómo trabaja la sembradora o la cosechadora y la conciencia que todos tenemos que tener. El carbón de la panoja es una enfermedad muy agresiva que entra por semilla y recién se visualiza durante la floración del cultivo, afectando directamente el rendimiento. El reconocido productor cordobés y uno de los ilustres fundadores de APRESID, Hugo Guío, comparte su problemática. Estamos en Corral de Bustos, provincia de Córdoba, el sudeste de la provincia.
lindando con la provincia de Santa Fe, abarcaba muy poquitos kilómetros. Dentro de lo que se considera la pampa húmeda, desde el año 96 hacemos una rotación que es 50% maíz, 50% trigo soja. 27 años la rotación es 50 y 50. La problemática del carbón apareció hace más o menos 4 campañas, pero la vimos como algo importante en la campaña pasada. Todos nos decían que era un problema que venía asociado con el estrés que tuvo el cultivo, sobre todo del arranque, y que en la medida que vengan años normales probablemente no tenga el impacto que tuvo, pero bueno, fue otro año para nosotros complicado para el cultivo de maíz, sobre todo temprano, y estamos viendo problemas de nuevo. Impacta en la producción, pero aparentemente el problema se genera ya desde los comienzos de desarrollo del cultivo, del crecimiento del cultivo, pero uno ahí no toma conciencia hasta que no lo ve durante el mes de enero. La enfermedad para nosotros fue de un gran problema porque estaba en una zona no sanitaria, estaba en una zona de potencial. Y el impacto que tenemos por los síntomas que produce y cómo hace que directamente una planta no sea productiva para hacer almidón, para hacer grano, materia prima, sino que pasa a ser directamente una semillera del hongo, por decirlo de alguna forma, fue impactante e hizo que hiciéramos un trabajo muy fino de empezar a buscar lotes positivos, siembras que fueran predisponentes, empezar a sumar información y básicamente filtrar. Empezar a sacar todo aquello que puede tener riesgo y empezar a tomar cuál es el riesgo real de nuestros genotipos, qué es lo que podemos nosotros recomendar para en estas rotaciones de cultivo bajar inóculo, trabajar y a su vez también ver cómo está el portfolio no solo para la campaña que viene, sino para las futuras. ¿Cómo tienen diseñado el filtro del programa de mejoramiento y selección de KWS con la aparición de esta enfermedad? El filtro básicamente que nosotros hacemos por el peligro que presenta esta enfermedad es altísimo. Para nosotros los genotipos que presentan carbón a partir de ahora empiezan a sacarse dentro del portfolio. Obviamente entendemos que hay una situación actual de híbridos, no solo de nuestra compañía, sino de las otras compañías que pueden tener una susceptibilidad. Afortunadamente los nuestros tienen una susceptibilidad muy baja o casi nada, pero todo lo que venimos viendo a nivel de selección, si lo presenta, sale. No tenemos margen porque somos responsables de producir el inóculo, que es la diferencia que tiene esta enfermedad con respecto a las otras. Estamos en este momento en Córdoba, o sea, no hay que hacer foco solamente en el norte del país, sino a nivel nacional. ¿Se viene corriendo la zona endémica? Toda la acción que nosotros hicimos en un principio fue trabajar en la zona 0 o en la zona núcleo, que fue donde lo tuvimos, pero hicimos trabajos de divulgación, hicimos un DAR, donde presentamos la enfermedad, aunque nadie pensaba que podía explotar, y ese DAR tuvo influencia zona núcleo, zona litoral, y hoy estamos tomando esos reportes. Obviamente nos preocupa, pero saber que están positivos también nos permite trabajarlo y poner la mejor genética en esas zonas. Entonces también tenemos el trabajo no solo de la respuesta de la genética, sino de alertar al productor que esto puede pasar, que le puede pasar también a cualquiera que tiene que ver con manejos, que es biológico. Entonces tenemos este doble trabajo o esta responsabilidad de tomar el reclamo y empezar a brindar una solución. El problema lo vimos, como participan en los ensayos distintas compañías de semillas, todas tomaron contacto, todas lo vieron y bueno, vino gente del INTA, de la facultad, fitopatólogos y todos están siguiéndolo para tratar de encontrar un camino de mejora y solución del problema. Desde Apreci también se vio el problema y bueno, se está tomando conciencia de que es un problema que va creciendo y que hay que abordarlo entre todos juntos. Fernando Guerra describe cómo trabajan en el programa de mejoramiento y selección para todo el país, anticipándose a enfermedades que impactan fuertemente en el rendimiento. Para nosotros el trabajo en esta enfermedad fue interesante porque pudimos activar rápidamente toda la red de maíz. Y acá nos involucramos todos en la parte que podíamos empezar a poner sobre qué podíamos generar de conocimiento. Eso nos puso a trabajar con los referentes, abriendo nuestras puertas, presentando los híbridos, presentando la red completa de ensayos que tenemos, empezando a detectar y también preguntándole a los investigadores qué más podrían trabajar o qué otra información podían generar, sea fecha de siembra, sea manejo químico, sea prevención. Todas las aristas se levantaron demasiado rápido, por eso pensándolo puertas adentro con los fitopatólogos fue una enfermedad modelo en cuanto a la velocidad de reacción. Nosotros estamos hablando de 3 campañas, la primera detección,
y estamos empezando a mostrar 3 campañas después diferencias genéticas. Cuando uno lo piensa en el tiempo de una enfermedad, la verdad es que todo el sistema reaccionó afortunadamente muy rápido, y más allá de que la situación hoy parezca extremadamente peligrosa y muy agresiva, no se puede minimizar, pero sí se puede agradecer que se está generando mucha información. ¿Cómo trabajan también para controlar espiroplasma de gran incidencia y aparición esta campaña? Esta campaña ya lo veníamos viendo ya hace unas campañas anteriormente, el problema del achaparramiento, espiroplasma o complejo Cornestan. Sí, es una cosa que hay que tenerla en cuenta porque es toda una enfermedad muy compleja que sabemos que está creciendo en algunas zonas, principalmente en esta campaña que venimos de un invierno muy benigno, que hay más presión del vector de esta enfermedad, que es una chicharrita llamada Dalvulus, que está en una sobrepoblación comparado con otros años, porque siempre estuvo, nada más que ahora hay más en algunas localidades, y con los pulsos de siembra que hemos tenido por las erráticas que han sido la lluvia, tenemos muchas puentes verdes de distintas fechas de siembra, en lo cual esto ha llevado el problema a distintas regiones, por lo cual tenemos que estar muy atentos a esta situación también. El control es mucho más complicado porque tenemos reinfecciones que pueden ser en distintos momentos, como si lo comparamos con el carbón de la panoja, que es un momento específico. Acá tenemos un vector que nos está trayendo y que son distintos agentes, son por lo menos 2 bacterias sin pared, que son los famosos molicutes, y 2 virus que puede ser transmitido por este vector y que lo pueden hacer en distintos momentos. Entonces es un poco más complicada el manejo de esa enfermedad y nos tenemos que basar sin lugar a dudas en el mejoramiento genético que están haciendo los semilleros para no tener problemas con este patógeno, con este complejo, perdón. Afortunadamente el trabajo que hacemos junto con los referentes nos permitió trabajar no solo en la temática de carbón de la panoja, sino también en Cornestan o en espiroplasma, como estamos viendo, que es algo que empieza también a ser una enfermedad que reemerge o que se establece y que genera muchas dudas. Y nuestra estrategia de manejo ligado a los referentes, como pensando al maíz como una red, más allá de la cadena productiva, nos permitió trabajar estos temas en diferentes congresos de fitopatología, empezamos a trabajarlo en APRESID, y la verdad que es interesante ver cómo el productor hoy entiende que puede haber problemas, que tiene que trabajarlos, que tiene que fomentar a la investigación, lo mismo que las empresas, y no solamente horrorizarse y señalar o culpar o sustituir, sino entender que las situaciones se van dando, que los cambios de años, que los cambios de clima permiten que este sistema dinámico o esta situación a cielo abierto vaya cambiando. Entonces eso hace que trabajemos todos juntos y que haya algunos modelos a seguir en cómo trabajar con las enfermedades que nos dan seguridad a todo el sistema. Los cambios en la dinámica de enfermedades, la reaparición del carbón de la panoja y el crecimiento de espiroplasma en maíz pone en alerta al sector productivo. Justamente la dinámica de enfermedades va cambiando, esto que estamos teniendo tantas fechas de siembras distintas en el país, la gran adopción de las fechas de siembras tardías hace que tengamos dinámicas poblacionales totalmente distintas que van variando año a año. El centro norte de Córdoba y sur de Santiago con alta proporción de maíz y todo ese maíz sembrado tarde venía siendo el foco de enfermedades foliares, trabajando con tizón, con cercospora en los últimos años, y estas evoluciones distintas nos hacen mover a otros lugares por problemas sanitarios, como puede ser el centro sur de Córdoba y sur de Santa Fe, con problemas, por ejemplo, centralizados del carbón de la panoja, o todo lo que es Santa Fe, Norte, NEA y NOA, con el problema específico de Dalvulus, siendo realmente un problema que llama mucho la atención en estos años. La estrategia futura es seguir posicionando híbridos que tengan la mejor resistencia, empezar a ayudar con las rotaciones, no solo de los cultivos, sino también de los híbridos, porque muchas veces no podemos entrar en un sistema de solo soja, sino que tenemos que seguir ofreciendo maíz y ese maíz tiene que estar sano. Mejorar nuestra genética, aunque consideramos que estamos muy bien en esta situación, y trabajar con la protección de la semilla, que es un trabajo que nosotros tenemos que hacer ligado a otras empresas, pero también ayudamos a seleccionar, y también el compromiso de generar más información, saber si esto, cambiando la fecha de siembra, puede ser más susceptible o no, y a su vez ahí entrar en otro panorama de otro portfolio diferente en una zona que tiene más del 90% de siembras tempranas y todas las variables que pueden afectar a 2 sistemas biológicos juntos.